Sara Purka es una científica de 45 años, investiga hace más de 20 y conoce el mar a fondo. Desde pequeña, su madre sembró en ella la pasión por investigar. Quería que su hija rompiera con las barreras que a ella le impidieron cumplir sus sueños. La curiosidad llevó a Sara a dedicarse a la ciencia. Quería ser doctora, pero no le alcanzó el puntaje requerido. Y para no perder la beca obtenida por sus buenos resultados en el colegio, optó por convertirse en ingeniera pesquera sin saber que encontraría así su realización profesional. Hoy es investigadora del Instituto del Mar del Perú, IMARPE, y sus más recientes intereses son la contaminación por los plásticos. Ha sido gracias a sus investigaciones en esta materia que se hizo merecedora del Premio Nacional por las Mujeres en la Ciencia 2017, otorgado por la Fundación L'Oréal, UNESCO y Concitec. La científica peruana y su destacado trabajo profesional buscan ser un ejemplo en aquellos que tengan la vocación de investigar. Buenos días, nos encontramos con la doctora Sara Purka, la ganadora del Premio Concitec UNESCO de Mujeres por la Ciencia, por su trabajo de investigación. Bienvenida, Sara, gracias por tu tiempo por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Sí. Bien, vamos a conversar acerca de qué despertó en ti la pasión por la investigación y preservación del ecosistema marino. Bueno, básicamente desde niña, ¿no? En la familia nos inculcaron mucho este tema de la investigación, de preguntar, de tener curiosidad por cualquier cosa en realidad, ¿no? Y cuando llevé el curso de ictiología en la universidad con la doctora Norma Piquiño, eso me sirvió como para darme cuenta que el tema de investigación en el mar, ¿no? Sobre todo era necesaria y que era un campo en donde las mujeres podrían desarrollarse además, porque en la carrera de ingeniería pesquera todos nos decían que la mujer no se podía embarcar, que no podía hacer una cosa, otra cosa. Entonces yo dije, bueno, con la investigación no creo que me haga muchos problemas. Y efectivamente, cuando entré a practicar en el Instituto del Mar del Perú, aquí la primera vez en el 95, me di cuenta de que había más mujeres que hombres. Eran más biólogas, de hecho, que biólogos que practicaban acá o que trabajaban acá. Entonces era un campo bien interesante, ¿no? Y un área donde uno se sentía bastante cómoda. ¿Existen estereotipos y perjuicios de las mujeres en la ciencia? Yo creo que sí, ¿sabes? Yo no me había dado cuenta, como te digo, porque yo desde el 95, que fue mi primer contacto, digamos, ¿no? Con el mundo científico aquí en el IMARPE, no me di cuenta esa diferencia hasta que salí y vi que sí, era una competencia dura, ¿no? Uh-huh. Entre la mujer y el hombre, sobre todo si las investigadoras jóvenes se embarazaban, ¿no? Hacían un par en su carrera y luego retomaban, y era más difícil volver a entrar, ¿no? A los institutos, a los laboratorios, ¿no? Era bien complicado en realidad. ¿Por qué complicado? Porque se desactualizaban, ¿no? 3 años, que básicamente es el tiempo que tú necesitas, ¿no? Para que tu niño crezca, digamos. Claro. Es vital porque los avances, ¿no? Van muy rápido, la información es exponencial, entonces tú tienes que leer demasiado, entonces te desactualizas. En 3 años sales, digamos, ¿no? Te desactualizas rápidamente. ¿Sucedió contigo eso hace caso? No, realmente, bueno, como yo no sé si les conté, pero también fui mamá muy mayor, ¿no? Después de los 42 años. Tuve mi bebé, que básicamente fue después de casi 10 años, 11 años de estar en la carrera y de desarrollarme, ¿no? Entonces, cambié de tema de investigación, de los temas de básicamente modelado en series de tiempo, de análisis en computadoras, pasé a un tema que es un poco más social, que habla un poco más de la contaminación en el mar, el tema de los microplásticos, ¿no? Uh-huh. Y eso me dio pie para poder combinar un poco, ¿no? Las labores de maternidad con las labores de la ciencia. De hecho, iba a muestrear con mi hija a la playa, entonces, uh-huh. No era un poco... Sí, era diferente el enfoque. Y yo creo que esa crisis en realidad en mi vida, cuando cambio de tema, cuando también fui mamá, hizo que me dé una oportunidad justamente como para replantearme el hecho de que tú hables de ciencia no significa que hables en difícil, ¿no? Sino que tienes que hablar justamente en un lenguaje plano para poder pasar esa información a la gente. Este tema de la contaminación de plásticos me ha servido para eso,
para un poco popularizar, ¿no?, las investigaciones que hacemos en el IMARPE. Aprovechar, ¿no?, que hablamos de contaminación para aprovechar y de hablar de los temas de circulación, por ejemplo, y explicarle a la gente que por la circulación oceánica, ¿no?, la basura que se genera en Lima y Callao va a parar a la playa Costa Azul en Ventanilla al norte. Claro. O lo que sale del río Chillón, del río Rímac, por esta circulación oceánica va a parar a la playa. Entonces me da pie para aprovechar y hablar un poco más, ¿no?, de lo que conocemos de la circulación, de lo que conocemos del transporte, ¿no?, de la parte más física, que tal vez la gente diga, ¡ay, qué complicado! Pero no, el tema del transporte se puede aplicar justamente a este tema, ¿no?, la contaminación. Entonces uno, ¿no?, encuentra oportunidad como para un poco hablar de lo que se ha avanzado, de las investigaciones que se están haciendo actualmente. Pero tú sientes que a la gente les falta un poco de interés, tiene un poco de interés por la ciencia, sobre todo las mujeres. Yo creo que no conocen y obviamente por eso no se interesan, ¿no? Y justamente la labor de este premio por la ciencia, ¿no?, las mujeres en la ciencia, Premio L'Oreal, UNESCO, Academia Nacional de la Ciencia y Concitec, es eso, dar a conocer, hacer la máxima difusión posible para que las mujeres, las niñas, el público en general conozca la labor que se tiene con la ciencia y por qué hay que hacer ciencia, ¿no? Entonces, esa es nuestra labor, decir, ok, nosotros hacemos esto, pero hacemos para desarrollar nuevas tecnologías, para limpiar el ambiente, para poder mejorar nuestra calidad de vida, etcétera, ¿no? Entonces, ese justamente es el mensaje y el poder de este tipo de premios, ¿no?, donde tratan de visibilizar la labor de las científicas para un fin, ¿no?, que es un fin común, un fin de mejorar básicamente nuestra, yo creo, supervivencia, nuestra seguridad alimentaria en el mundo, ¿no? Cuéntanos tu experiencia en el concurso. ¿Cómo Sí, fue? ¿Cuánto tiempo te demandó preparar la investigación? En realidad el concurso lo que hace es evaluar tu trayectoria académica, desde que sales de la universidad. Entonces lo único que yo hice cuando me llamaron de Concitec y me invitaron para postular fue armar el documento de postulación, llenar, ¿no?, los requisitos y anexar mi CV y 2 cartas de apoyo. No fue muy complicado en realidad, porque yo postulé, bueno, sabiendo que tenía muy poca experiencia, ¿no? 15 años no es mucha experiencia en el tema de la investigación. Yo sé que hay mujeres que tienen más de 20 años, sino que no se animan a postular porque piensan que no es importante tal vez o necesitan más investigación. Yo postulé con 15 años nomás de investigación. Dije, bueno, por postular en realidad. Sí, solo por eso dije, bueno. Y cuando vi en la primera etapa, ¿no?, de 40 quedaron 20, y quedé entre las 20, dije, bueno, ya, esto es algo más serio, ¿no? Vamos a ponernos más serias. Y cuando me empezaron a hacer preguntas y entrevistas, bueno, empecé a aceptar las entrevistas, primero porque no es fácil, ¿no?, hacer las entrevistas, pararse o sentarse o hacer las tomas, es un poco largo, entonces claro, es complicado, pero aprendí un poco eso. Y cuando ya nos mandaron un correo electrónico diciendo a mí y a una colega, Lena Galvez, de Arequipa, que éramos las ganadoras, la verdad que yo no lo creí, solo hasta cuando empezó ya la misma gente del concurso y la prensa a venir y a preguntarme y a hablar, que hable del premio de mi investigación, ok, ahí sí ya creí, ¿no?, que sí, era verdad el premio, entonces, bueno, ok. Pero básicamente de eso se trató, el tema de la experiencia, ¿no?, de poder aprender, como te digo, a hablar en plano, no usar palabras difíciles sobre todo, pero explicar en palabras sencillas sobre todo la investigación que estamos realizando, ¿no?, en las ciencias marinas. Eso era mi objetivo. Sí. Vale. Sí. Cuéntanos qué rol desarrollas en el Comité ProMujer. Básicamente el Comité ProMujer, por la ciencia, la tecnología y la mujer, necesita sentar las bases para que otras mujeres puedan desarrollar ciencia, y eso significa que podamos trazarnos metas, objetivos claros, cortos, este primer año sobre todo, para que otras mujeres
continúen esta labor, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita es recopilar toda la información posible de organizaciones, por ejemplo, que fomenten el empoderamiento de la mujer, que también fomenten las mentorías, ¿no? Para formar profesionales, mujeres o hombres, ¿no? Y de eso se trata un poco el rol que en este momento estamos, que nos hemos trazado dentro del Comité Pro Mujer por la Ciencia y la Tecnología de CONCITEC. Perfecto. ¿Es complicado para una mujer desarrollarse en el mundo científico? Yo creo que no es complicado en realidad, porque como te digo, tanto una mujer como hombre, por naturaleza es curioso y hace preguntas. Entonces de eso se trata, ¿no? Hacer preguntas, investigar cómo poder resolver estas preguntas, ¿no? Con el método científico y nada más. O sea, no es complicado. Lo único que yo creo que sí es complicado es creérsela, no ponerse barreras uno mismo de que no voy a poder lograr tal investigación o no lo voy a poder hacer porque se necesita mucho dinero, porque no hay condiciones en el país, porque acá son todos corruptos, etc. Yo creo que básicamente es eso, ¿no? Nosotros mismos nos ponemos nuestros propios límites, entonces Romper eso. exactamente, ¿no? Creérsela que sí, en Perú, con los pocos apoyos que podamos obtener cosas. Yo creo que de eso se trata, ¿no? Y sobre todo, como te digo, el tema de las mentorías, ¿no? De poder asociarse con otros investigadores que ya han recorrido ese camino tal vez en otros países, ¿no? Claro. Para poder aprender de sus experiencias, ¿no? Yo creo que eso también es importante, ¿no? Decir que nosotros no estamos solos, necesitamos hacer redes, ¿no? De contacto. Y hay otras personas que también están haciendo lo mismo, entonces de eso se trata. Perfecto. Sí. Vale, ¿cuánto tiempo llevas realizando investigaciones? Me has dicho que 15 años, ¿no? Sí, ya son 15 años. Empecé, como te digo, en 95 con las prácticas, pero me gradué de ingeniero pesquero en 98 y regresé a Perú el 2003. Pero formalmente empecé a trabajar en 2005, así que yo creo que por ahí podremos contar ya. ¿Y siempre quisiste ser investigadora? Sí, claro, desde niña era, como te digo, en la casa, ¿no? Nuestros papás siempre nos inculcaron el tema de la ciencia, todos los recortes de periódico, porque yo crecí en los 80, ¿no? Nací en el 73, pero crecí en los 80, en una época muy difícil de terrorismo, ¿no? En Perú. Sí. Donde el acceso a la información era a través de los periódicos. Entonces, yo me acuerdo que canjeábamos revistas, ¿no? Para poder acceder a literatura, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo de la revista Gente, ¿no? Que canjeaba por no sé cuánto, ¿no? No sé cuántos números y no sé cuántos soles, y tú podías canjear unos libros, ¿no? Y así. Entonces uno se recurseaba, ¿no? O los mismos periódicos, el Dominical del Comercio, ¿no? Mi mamá los coleccionaba, entonces nosotros también lo coleccionábamos. Entonces siempre te apoyó tu familia. Sí, claro, desde muy pequeña. Sí, la idea yo creo que en mi familia era eso, ¿no? De poder decirte, mira, acá hay otro camino, ¿no? Es solamente los clásicos empleos, ¿no? Para la mujer, ¿no? Enfermera, no sé, abogada. No solamente es eso, hay otro camino y yo creo que de eso tiene mucho que ver obviamente mi mamá y mi papá, ¿no? Y sí. Es importante, ¿no? Para que ahora igual... Yo pienso que sí, el apoyo viene de la familia, definitivamente, de tu núcleo, ¿no? De dónde sales, ¿no? O sea, esos son los primeros valores que te inculcan, ¿no? Entonces, si tú creces con ese impulso de tu núcleo familiar, de ahí en adelante solo te alimentas, ¿no? Pero es una base que uno tiene desde muy pequeño, ¿no? Y yo creo que de eso se trata, ¿no? Las familias tienen que darse cuenta de que hasta los 5 años, ¿no? Los niños son, ¿no? formados y luego ya solo crecen. Y es importante esa primera etapa, de todas maneras. ¿Qué repercusión ha tenido la investigación sobre los microplásticos? Bueno, en este momento yo creo que Perú está, ¿no? A la par de muchos otros países que todavía no conocen cuál es el efecto en los tejidos, en el humano. Estamos haciendo algunos experimentos con peces, por ejemplo, pero este tema de los experimentos ya va 30 años, ¿no? En otros países, por ejemplo, de avanzado. Ellos están haciendo trabajos a nivel molecular,
Aquí en el IMARPE justamente nos están apoyando este año para poder empezar un trabajo ya no solo a nivel microscópico, sino a nivel a nivel molecular, ¿no? De nanómetros, y poder ver exactamente cuál es el efecto, ¿no? En los tejidos de estos polímeros, o el efecto que podría tener, ¿no? Si uno consume algún, ¿no? Tejido contaminado, ¿no? Entonces a ese nivel yo creo que estamos avanzando, estamos a un buen nivel en este momento y necesitamos obviamente el apoyo, ¿no? Y la máxima difusión posible de los trabajos, definitivamente. Sí. Perfecto. Como me comentabas que habías realizado limpieza en algunas playas con tu hija, en realidad... Claro, muestreos, básicamente, porque como yo creo, y otros colegas también, no creo que la idea es limpiar la playa, ¿no? De eso no se trata, ¿no? Como te decía, en el IMARPE nos dedicamos a la investigación, y lo que nosotros necesitamos es justamente antes de, ¿no? Tener la información para que la gente vea que, ok, no debo ensuciar, porque estas son las consecuencias. Entonces, lo que yo he hecho ha sido ir con mi hija a muestrear la playa, o sea, a sacar muestras, ¿no? Para poder investigar, ¿no? De qué tipo de polímeros tenemos en la playa, ¿no? Entonces fuimos a las playas de aquí de Lima, básicamente, pero antes de eso yo ya había muestreado cuando no tenía mi hija, el 2014, el 2015 y 16, ¿no? He muestreado, sí, y lo que he hecho es seguir el monitoreo cuando ya nació ella, pero nosotros lo que hemos hecho es determinar qué tipos de polímeros están en las partículas de plástico en las playas, por ejemplo, de Callao, en las playas de Besique, en Chimbote, en el Chaco y en la Albufera de Medio Mundo, en Huacho. Y hemos concluido de que de estas 4 playas, ¿no?, que hemos analizado, la de Costa Azul, que está en Ventanilla, es la más contaminada porque tiene más de 400 partículas, 463 partículas de plástico duro por metro cuadrado, ¿no? Entonces, esa es una de nuestras primeras conclusiones, y justamente ese es el mensaje que hemos estado intentando pasar en todos los foros que nos hemos presentado, ¿no? Ya estamos a un nivel de contaminación que equivale a la mitad de lo que está contaminado en Asia. Y es básicamente porque la ciudad de Lima y Callao, más de 10 millones de personas, no maneja obviamente, ¿no?, su basura adecuadamente. Ese es uno de los mensajes, por ejemplo, ¿no? Ahora lo que estamos enfocándonos es en muestrear el agua de mar en superficie para poder determinar cuántas partículas de plástico ya hay flotando. Ya sabemos lo que se queda atrapado en la playa. Ahora queremos saber lo que está en el mar, lo que está en los peces y lo que nos puede afectar. Justamente, ¿no? Esas son las preguntas que necesitamos. ¿Y ese es el nuevo proyecto que estás realizando? Ese es el proyecto que estamos haciendo, que nos van a comprar buenos equipos, entonces está muy junto con mucha expectativa. Con CITEC, no, este proyecto lo está financiando totalmente el Ministerio de la Producción con los proyectos de derecho de pesca. Sí, solamente. Sí. Bueno, pues Sara, muchas gracias por tu tiempo. Sí.